Bienvenidos a este nuevo episodio de Válgame Puerto Rico, un podcast hecho en Nueva York por esta que está aquí, Marielis Acevedo Irizarry, en el que profundizo a través de entrevistas los asuntos que afectan a los puertorriqueños en ambos lados del charco, tanto aquí en Estados Unidos como en la isla, y particularmente o con especial atención a los issues que movilizan a la diáspora aquí en Estados Unidos. En este sentido, hoy voy a abordar un tema que hace meses se lleva debatiendo en el Congreso de Estados Unidos, específicamente en la Cámara de Representantes, y es el proyecto de ley de estatus para Puerto Rico, que recientemente fue aprobado en el Pleno de la Cámara de Representantes en Washington, a poco para que finalice lo que es la sesión legislativa 117. El proyecto se publicitó como uno de consenso entre republicanos y demócratas, ya que conllevó largas negociaciones, particularmente por parte de la demócrata Nidia Velázquez, la comisionada residente en Washington, la republicana Jennifer González. Pero la realidad es que no todos están contentos con el desenlace de toda esta discusión, a pesar de que incluso se unieron otros demócratas, como la progresista Alexandra Ocasio-Cortez y el representante de Florida, Darren Soto, que también son coautores de esta medida. Para estos líderes, esto ha sido un proyecto histórico, un avance histórico en el proceso de descolonización de Puerto Rico, pero hay grupos de la diáspora que no piensan de esa forma. Por ejemplo, los líderes o los grupos bajo Power for Puerto Rico, una coalición de organizaciones de la diáspora que se movilizan para desarrollar política pública, para impulsar política pública relacionada con Puerto Rico. Hay varios planteamientos en términos de rechazo a esta discusión y a la aprobación en la Cámara de Representantes. Por ejemplo, plantean que hay muchos detalles relacionados con la aplicación de las distintas alternativas de estatus que son claves para el futuro de los puertorriqueños y que no están claras en esa legislación 83-93. Para hablar de este tema, he invitado hoy a Federico de Jesús, quien es asesor principal de la organización Power for Puerto Rico, a quien le doy la bienvenida. De Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico. Gracias por la invitación, Marely, y saludos a tus podcast escuchas. Muchas gracias. Bueno, y para los que no conocen a mi entrevistado, la realidad es que en Washington lo conocen muy bien, pero quizás hay gente en Puerto Rico que no está tan familiarizado. De Jesús es el fundador de FDJ Solution, es una empresa de consultoría política y de comunicaciones. Por 8 años trabajó en el Capitolio en distintas posiciones, entre estas, director para medios hispanos de la campaña del líder de la mayoría en el Senado, Harry Reid. Previamente hizo lo mismo o labores similares en la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi por unos 3 años durante la campaña de Barack Obama a la presidencia en el 2008. Sirvió también como director nacional de comunicaciones para medios hispanos. Posteriormente realizó labores similares en la oficina del presidente y también trabajó por 4 años como director asociado de asuntos gubernamentales en el Departamento de Transportación Federal. Más recientemente sirvió como subdirector del gobernador de Puerto Rico en Washington, D.C. De Jesús, ¿cuál gobernador? Con García Padilla, subdirector de PRAFA, de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en De Washington. Prafa. Gracias por el detalle. Desde donde dirigió a empleados no solo en Washington, sino en Nueva York y en Florida. Adicional, es cofundador de Boricua Activate, una organización que busca incentivar que la diáspora boricua se involucre en los asuntos que afectan a los puertorriqueños en la isla y en Estados Unidos. Cuenta con una maestría en Empresas Sociales de American University, the School of International Service, y un bachillerato en Comunicaciones, Instituciones Legales, Economía y Gobierno de la Escuela de Asuntos Públicos de American University. Bueno, de eso usted sabe mucho de temas políticos y de eso es que vamos a abordar hoy. Vamos a empezar por el proceso en la Cámara de Representantes. El hecho de que se haya aprobado esta medida a pocos días, pocas semanas de que básicamente se cerrara la sesión, ¿cómo se analiza esto? ¿Esto era un mensaje que querían llevar los demócratas en términos de su compromiso con Puerto Rico? ¿Qué está detrás de esto? Primero que nada, Marely, gracias nuevamente por tenerme en tu programa. Claro que ya no estoy con Boricua Activate, que sí fui cofundador. Mira, este proceso, producto de más de 2 años de una batalla legislativa que también fue divisiva para la diáspora, cuando tienes a la congresista Nidia Velázquez y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez presentando en el año 2020 y luego en el 2021 proyectos para que en Puerto Rico se convoque una asamblea constitucional de estatus y que el Congreso no solo reconozca eso, sino que establezca una comisión negociadora
para responder a eso. En el proyecto de la comisión residente original era un proyecto solamente para un referéndum, estadio sí o no, que no incluía las otras opciones descolonizadoras y que no tenía detalles sobre las intenciones del voto. Y gracias a los esfuerzos de la diáspora, pues se forzó que hubiera esta negociación donde se reconoció que hay otras opciones descolonizadoras, que tienen que haber muchos detalles, que la ciudadanía americana tiene que ser parte de cualquier ecuación aquí y que Estados Unidos se tiene que comprometer con el resultado. Tiene que ser autoejecutable porque Puerto Rico ya ha hecho 6 votos de concurso de belleza que no son vinculantes al Congreso y ya eso no puede ser. Así que hay adelantos significativos en el proceso de descolonización, donde todas las alternativas son fuera de la cláusula territorial que dice que Puerto Rico le pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos. Eso es inaceptable. Y bajo esa cláusula se hizo la ley promesa que impuso una junta antidemocrática en Puerto Rico. Dicho todo eso, la coalición que yo represento y con la que colaboro y varias otras de la diáspora entienden cosas bien fundamentales. Número uno, sin toda la información no puede haber autodeterminación. ¿A qué me refiero? En la opción de la anexión, por ejemplo, no se dice cuál va a ser el idioma de los tribunales, de la legislatura y del gobierno de Puerto Rico, incluyendo de la instrucción pública. Eso es bien importante porque cuando Arizona y Nuevo México los hicieron Estado, les requirieron que cambiaran su sistema de instrucción pública al inglés. Y si yo me equivoco y va a ser en español, contrario a los 50 estados, pues que lo pongan por escrito. Pero el miedo a atender temas tan fundamentales como ese, como cuál va a ser la tasa contributiva en Puerto Rico, dado la deuda pública, vamos a tener una tasa de 70%, porque están los impuestos estatales y los federales, y los Vamos por estados parte, usualmente. vamos por parte, pero espérate, vamos a empezar con las primeras alegaciones que ustedes tuvieron antes de que se aprobara este plebiscito. Por ejemplo, ustedes plantean que los puertorriqueños no tenían mucha información o no fueron partícipes activos de esta discusión. Pero, por ejemplo, Primero Raúl, porque no hubo vistas públicas, por eso también. ok, pero Raúl Grijalva, yo le voy a traer lo que dice él, ¿verdad? Para que usted me diga. Él indica que viajaron a Puerto Rico, que 400 personas hablaron en ese foro en Puerto Rico, que cientos de opiniones y comentarios se enviaron vía internet pues, para sumarlas o para considerarlas para este proyecto, y que el argumento de que no se está considerando, ¿verdad?, la participación de los puertorriqueños en el proceso no es real. Bueno, primero que nada, esto es un proyecto que si pudiera, primero no se va a convertir en ley, se aprobó la semana antes del cierre de sesión legislativa del año y el Senado no lo va a atender. No se hicieron vistas públicas formales y eso es importante por lo siguiente, sí, hubo 3 congresistas y la comisionada residente, que en realidad es la embajadora electa de Puerto Rico sin voto en el Congreso, que fueron a Puerto Rico y hicieron, ¿verdad?, un escuchatorio. Pero una vista congresional es importante no solo para los puertorriqueños de la isla, sino para los congresistas y Estados Unidos y los estadounidenses que entiendan, esto es una vía de dos, ¿verdad? Y ahí nada más habían 3 congresistas de un solo partido y la comisionada republicana. Pero esa comisión tiene 40 congresistas que no tuvieron la oportunidad de ellos hacer las preguntas. Y cuando hubo una votación en la comisión, a los demócratas no se les permitieron enmiendas en esa comisión. Y cuando bajó el pleno tampoco se permitió enmiendas ni demócratas ni republicanas. Así que si esto es tan democrático, ¿cuál era el miedo a tener un proceso abierto? Y ve acá, y el discurso público de que este debate es uno histórico, este paso es un histórico, porque entre otras cosas unió a líderes políticos, o sea, de posturas políticas e ideológicas completamente opuestas, como Jennifer González, comisionada residente, y Nidia Velázquez, que fueron las principales, digamos, artífices, ¿no?, de este proyecto de consenso. ¿Para ustedes es un proyecto de consenso? No, no lo es porque, número uno, muchos grupos de la diáspora estuvieron opuestos. Segundo, el Partido Demócrata al final se unió por el dinero y los esfuerzos, los recursos que se le empeñó a esto por oligarcas de la isla, el gobierno de Puerto Rico y otras presiones políticas del liderato demócrata, pero la comisionada embajadora electa republicana solamente pudo conseguir 16 votos de su partido. Para poner eso en perspectiva, la última vez que una Cámara de Representantes federal aprobó un plebiscito para Puerto Rico, se consiguieron 40 republicanos que votaron a favor en el 2010 y más o menos la misma cantidad en el 98. Y ella lleva 6 años de republicana en el Congreso. O sea que eso es un fracaso. Y número dos, como puertorriqueños de la diáspora nos ofende que alguien como Jake Paul o alguien como Brock Pierce, que son estos crypto bros que se mudan para no pagar impuestos federales en Puerto Rico, puedan votar, pero tú y yo no podemos votar viviendo yo en Washington y tú en Nueva York. Eso no es justo. Esto no es una elección municipal de gobernador. Este es el futuro permanente de la isla de Puerto Rico. Muchos de los que viven en la diáspora viven gracias al colonialismo que este proyecto está pretendiendo resolver. Así que ahí hay otra injusticia que no corrige este proyecto. ¿Verdad? Usted se reunió
con algunos de estos líderes? No sé, Alexandria Ocasio-Cortez, antes de que se aprobara esto, y si es afirmativo, que supongo que sí, ¿en qué consistieron esas conversaciones? Pues mira, vamos a empezar porque sí, se tuvieron varias reuniones con esos congresistas llamadas por teléfono de los dos partidos. Hay que conocer los adelantos del proyecto, que de nuevo, y los mencioné al principio, opciones fuera de la cláusula territorial, un proyecto autoejecutable, ciudadanía americana bajo la libre asociación, fondos federales garantizados bajo cualquier opción. Y ¿Eso por lo ustedes menos se lo plantearon y ellos lo aceptaron? ¿Eso ya estaba ahí planteado? O sea, ¿eso fueron enmiendas que ustedes lo propusieron? hubo muchas enmiendas que nosotros propusimos, incluyendo la de la ciudadanía, y esa fue aceptada, y esa fue la ficha de tranque hasta el final que Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez lograron, y nosotros la respaldamos en eso. Hubo otras insatisfacciones en otras áreas, y de nuevo, la gente que dice, mira, es que nada puede ser perfecto, entendido. El problema es que todos los adelantos que se hicieron en lo procesal y en algunas definiciones, la falta de información en otras, y las imposiciones a la opción de la independencia, pues hacen que, como esto sea auto ejecutable y final, esto no es un borrador, esto no es un más o menos, esto es final. Y de nuevo, esto es el Congreso imponiéndole las opciones a los puertorriqueños. Este no es el proyecto original de Velázquez y Ocasio que la Asamblea electa por los puertorriqueños le iba a proponer en una negociación a Estados Unidos. Esto es una imposición. Pues si esto va a ser final y firme, tienen que estar todos los detalles. De nuevo, impuestos federales, idiomas, equipo olímpico, la transición, fondos federales, en todas las opciones, pero principalmente la que más silente está es la de la anexión. Ok, pero en todos estos procesos de negociación de legislación y demás, usted lo sabe bien, hay que ceder. O sea, no se puede, no todo el mundo puede tener lo que quiere, ¿verdad? Y Sí, eso pero son no, pruebas. no, de acuerdo. Lo que pasa es que esto se trata de promover la descolonización, la transparencia y la igualdad. Si tú tienes una opción que no tiene detalles y tienes otras dos con detalles y en ocasiones onerosas, por ejemplo, Estados Unidos le dictaría a la nueva República de Puerto Rico cómo y qué contenido tendría su constitución. ¿Tú te crees que las 13 colonias de Estados Unidos hubieran dicho, no, mira, vamos a dejar que el rey diga qué tipo de constitución tenemos porque esto es una negociación? Eso no es libertad. Igual que con la anexión, si tú no le dices a la gente cuáles son las consecuencias de su voto, pues entonces eso no es ni transparencia ni descolonización. Y no queremos ser ciegos ante los adelantos de este proceso, no me malentienda. Pero de nuevo, si se va a pintar como el proyecto que lo va a resolver todo, de nuevo, una semana antes de que cierre el Congreso, pues la sospecha es de que esto se trata más de dinero y de política que de autodeterminación puertorriqueña. El hecho, o sea, ustedes, por ejemplo, aplauden que la legislación excluya la territorial, por ejemplo, esa parte ustedes están de Ahora sí, acuerdo. ninguna opción bajo la cláusula territorial debe de ser aceptable e incluida, y eso es un paso de adelante. Entonces, ¿qué necesitaría ese proyecto para que ustedes digan, mira, entonces sí, vamos a apoyarlo? Tres cosas fundamentales. Uno, que hayan vistas públicas. Ahora va a haber una mayoría nueva congresional con el partido de la embajadora electa González, republicano, que van a tener la oportunidad de hacer las vistas públicas con acceso en español al pueblo de Puerto Rico. Si hacen vistas públicas, se incluyen detalles fundamentales en la opción de la anexión, como el idioma, el equipo, los impuestos federales, la transición, y a la vez en la independencia, que no le dicten al Puerto Rico libre cosas que no son compatibles con la libertad. Y también en la libre asociación, pues entonces si se aclaran las opciones y se hace un proceso abierto, participativo, donde los congresistas puedan presentar enmiendas y mejorar el proyecto y hayan vistas públicas, de nuevo, no solo para que el pueblo de Puerto Rico se pueda expresar, sino para que la diáspora pueda participar y que los congresistas en los Estados Unidos también puedan atender que cuando dos pueblos se unen o se separan o mejoran sus relaciones, se trata de dos. Y si es descolonización, pues por definición no puede ser unilateral. Así que si le quitamos el elemento unilateral y le añadimos las vistas públicas, las enmiendas y la participación y los detalles, entonces este sería un proyecto que todos queremos respaldar, en el cual estuvimos envueltos desde el principio en las negociaciones. Lo que pasa es que llega un punto en que dimos, espérate, están vendiendo al público una cosa, si la transparencia que están pretendiendo, ¿verdad?, mercadear y eso, pues no fue aceptable para nosotros. Y en ese sentido, lamentablemente, el líder de la mayoría, Steny Hoyer, que ha sido recipiente de muchos donativos políticos en Puerto Rico, prefirió poder decir, les hice el favor en vez de hacerlo bien. Yo ya mismo le voy a preguntar sobre Steny Hoyer porque hay unos detallitos por ahí que me llamaron la atención que trascendieron en los medios, pero hay un argumento de algunos en el sentido de que quienes se oponen a este plebiscito lo que están haciendo es retrasando la solución del problema, de la solución más bien del problema de colonización de Puerto Rico. O sea, que lo que están haciendo es retrasando y no están aportando al proceso. Su respuesta al respecto. Pues mira,
Este proyecto se aprobó en la comisión de Raúl Grijalva, nuestro querido amigo, en julio. Nosotros estuvimos pidiendo vistas públicas, al igual que Alexandro Casio y Nidia Velázquez, desde marzo. Si desde julio hasta diciembre que se aprobó esto, tuvieron 6 o 7 meses para hacer esas vistas, no las hicieron. Tampoco le permitieron a sus colegas las enmiendas. ¿Y qué pasa? Que trataron de atosigar esto y de adelantarlo tanto que acabaron retrasándolo. ¿Por qué? Porque no lo hicieron bien, no lo hicieron transparentemente y lo hicieron atropelladamente. Los demócratas, antidemocráticamente, le prohibieron a sus colegas presentar enmiendas. Para ponértelo nuevamente en perspectiva, en el 1998 se permitió una enmienda sobre el inglés. En el 1910 se permitió una enmienda para permitir que el territorio fuera una opción. Así que esto se permitió de demócratas y de republicanos. Así que a los demócratas de su propio partido que le han negado esa opción. Oye, las enmiendas que nosotros queríamos no necesariamente tenían que aprobarse, pero que le den una oportunidad de ser discutida. Y de nuevo, para que el pueblo americano, no solamente el pueblo de Puerto Rico, el pueblo americano tiene derecho a saber qué implica un cambio de estatus en fondos federales, nueva representación congresional en caso de la anexión, ciudadanos en un país soberano en el caso de la libre asociación. Va a haber tratado de libre comercio con un Puerto Rico independiente. Hay muchos detalles que se quedaron fuera. Hicieron un proceso de nuevo, sin vistas públicas ni enmiendas, uno trunco que no refleja las aspiraciones del pueblo puertorriqueño. Y nuevamente, deja a la diáspora fuera, pero permite que pues, ciudadanos de los Estados Unidos que están evadiendo impuestos, como Brock Pierce y Jake Paul, puedan votar, pero María Elías y Federico de Jesús no. Eso no es justo. A ver, de Jesús, a mí lo que me llama la atención, me pone a pensar, ¿verdad? Es el hecho de que, por ejemplo, figuras como Alexandria Ocasio-Cortez, que fue una de las que, mira, se mantuvo calladita después de haber hecho participado de esa conferencia de prensa anunciando, ¿verdad?, que iba a bajar y demás. Y de momento, Alexandria Ocasio-Cortez también está defendiendo el proyecto después de las enmiendas adicionales que se incluyeron. Hasta cierto punto, eso no le resta quizás peso al reclamo de ustedes, que la figura principal, que supuestamente estaba más reacia a aceptar este proyecto, terminó aceptándolo. Pues mira, la enmienda de la ciudadanía americana nosotros la empujamos y eso fue una victoria. La otra que se incluyó de observadores internacionales nos parece un poco frívola. Ni Jimmy Carter ni ningún observador internacional ha logrado revocar ninguna elección. Y de nuevo, se trata de que sea una elección justa, no de que hayan unos observadores de afuera que luego, de hecho, señalen unos asuntos. Y de nuevo, porque hayan figuras que se hayan alineado, no lo hace un proceso justo y nosotros nos referimos a las mismas palabras de ella que ella privada y públicamente nos dijo, sin vistas públicas, sin enmiendas, esto no debe de proceder y nosotros todavía pensamos eso. Pero ¿sabes qué? Lo bueno es que tenemos ahora un punto de partida y una nueva oportunidad. Muchos republicanos presentaron estas objeciones y ahora van a tener la oportunidad de hacer las vistas públicas. Y como es el partido de González, ¿verdad? La republicana negociadora aquí, pues ahora ya tiene una oportunidad de expandir la cantidad de republicanos que apoyan esto. Nuevamente, solo consiguió 16 votos. Si ella hubiera conseguido los 40 que otros comisionados residentes republicanos, o hasta el mismo Pierluisi, que era demócrata cuando en el 2010 era comisionado y se aprobó su proyecto, él tenía 40 republicanos. Pues sin eso, lo de Alexandria Ocasio quizás no hubiera sido tan importante. Y sin la participación del pueblo, de nuevo, tanto en vista como en la votación de parte de la diáspora, pues nos parece que si dejan a la mitad de la nación puertorriqueña fuera del proceso, en realidad no se trata de autodeterminación, ¿Y se trata de un proceso político. por qué usted cree entonces que finalmente Alexandria Ocasio-Cortez pues, oficialmente avaló la legislación? Yo no le voy a poner palabras en la boca, pero le dieron una enmienda que ella estuvo abogando y al final a todos los demócratas los alinearon y le pusieron presión política y les dijeron lo que es obvio. Esto no va para ningún lado y queremos que todos los demócratas estemos unidos para echarle la culpa a los republicanos. Y la política, oye, tú leíste a la gente con quien yo he trabajado, yo he sido demócrata toda la vida y lo seguiré siendo. Puerto Rico. Ok. Pregunto, entonces, ¿qué se vislumbra a partir de enero? Porque hay quienes dicen, no, eso no va para ningún lado, el nuevo presidente del líder de la Comisión de Recursos Naturales no está enfocado en adelantar esto. ¿Qué información tiene con respecto a lo que pueda pasar en enero? Pues yo desde el principio estuve diciendo sobre este proyecto que no estaba muerto, muchos se burlaron y dijeron que ya esto no iba para ningún lado, y yo seguía advirtiendo, va a haber votación y se va a aprobar si se lleva al pleno y pasó. Y no se trata de que yo tenía una bola de cristal, sino que uno podía ver lo que escuchaba por los pasillos del Congreso y sabía la cantidad de dinero que estaba corriendo en Washington. El gobernador, la comisionada, otros oficiales electos han dicho que se van a enfocar en el Senado de los Estados Unidos y creo que van a tener que abrir sus carteras porque allí el terreno está difícil. Pero de nuevo, yo creo que con muchos recursos, contribuciones a las campañas políticas
¿verdad? Consultores, cabilderos, creo que pueden lograr pues, llamar la atención y quizás conseguir apoyos que no se imaginan. Yo no vislumbro que va a haber un proyecto de ley que se convierta en ley en estos próximos 2 años. Creo que las acciones de estatus, especialmente en la Cámara, se van a limitar a expresiones, pero eso puede cambiar. El congresista Rob Bishop, que fue el último republicano en presidir esa comisión, empezó muy reacio a querer atender el tema, acabó apoyando la anexión, el gas natural y viajando a Puerto Rico frecuentemente con la embajadora González. Así que yo creo que en ese sentido hay una oportunidad que los republicanos pueden hacer lo correcto. Creo que el decir que quieren incluir el territorio es lo equivocado, porque eso no es el Estado Libre Asociado, eso no es un pacto bilateral, eso no es autonomía, eso es la colonia unilateral y eso no le sirve bien ni a Estados Unidos ni a Puerto Rico. Eh, yo creo que hay que educarlos sobre eso. Pero decir que son todos racistas, como dijo la comisionada residente, por no querer a Puerto Rico Estado, niega que ellos han colaborado en algunos temas con Puerto Rico, inclusive ahora con Medicaid, que se unieron a los demócratas para aprobar 19 mil millones de dólares sin pagar impuestos federales en la isla para el programa de la tarjeta de salud. Eso es bueno para Puerto Rico y yo creo que aquí hay oportunidad con los dos partidos. Pero una cosa, entonces, una vez empiece ese Congreso 118, para que esto avance o traten de avanzar esto, tendría que entonces la comisionada volver a presentar esa legislación y todo el proceso iniciarlo otra vez. Sí, contrario a Puerto Rico y otras legislaturas en otros países, en Estados Unidos el Congreso sesiona por 2 años. Al final de esos 2 años, proyecto que no logró convertirse en ley, proyecto que muere y se tiene que empezar desde cero, hay que erradicar el proyecto, buscar los cospiciadores, lograr que la comisión lo apruebe, llevarlo al pleno, todos los trámites que vimos en estos 2 años que se hicieron se tienen que empezar de nuevo y nuevamente con una mayoría de otro partido en la Cámara que tiene una mirada distinta al tema y cuyo insumo se va a tener que tomar en cuenta en este proceso. Yo creo que, por ejemplo, el último comisionado republicano, Luis Fortuño, lo dijo correctamente esta semana, para la estadidad se requiere inglés. La estadidad no es un derecho, eso se tiene que ganar. Hasta el ex presidente del Banco Gubernamental de Fomento, Cristian Sobrino, dijo que la estadidad se tiene que comprar. Son palabras fuertes, pero el acceso en Washington no es gratis. Y a menos que el pueblo de Puerto Rico esté dispuesto a ir a las armas, cosa que no les recomendaría, o estar en la calle en desobediencia civil, como en India, como los negros en Estados Unidos en los derechos civiles en los años 60, pues esto requiere que Washington actúe por incentivos políticos, en este caso económicos o de contribuciones políticas. Esas son las maneras en que se mueve Washington. O tú tienes votos, ¿verdad? Opinión pública, o tienes dinero. Si no, pues eres un turista, como decía un ex asesor congresional amigo mío. Y esa es la triste realidad de cómo se bate el cobre en la capital de los Estados Unidos. Y el Senado, porque por ejemplo, el líder del Senado de los demócratas, Schumer, yo no lo he escuchado, usted me dice si él ha dicho algo sobre este tema recientemente, pero yo no lo he escuchado hablar de este tema. O sea, ¿cómo se vislumbra entonces en el Senado? Que dicen que todavía es más difícil que en la Cámara. Lo es. Yo creo que van a conseguir un poco más de respaldo de lo que la gente cree, pero al final del día el senador Joe Manchin es el senador que preside la Comisión de Energía y Recursos Naturales y él ha dicho que Puerto Rico debe de ser un tema que lo maneje a través de una enmienda constitucional y que se consulte al pueblo americano si quiere añadir otro estado, especialmente uno hispanoparlante, como es el caso de Puerto Rico. Yo no creo que eso es lo correcto constitucionalmente, pero él es el que está a cargo de esa comisión y no parece tener tanto interés. Pero nuevamente, muchos responden a otros intereses y yo creo que si se les orienta de nuevo con donativos a las campañas, con recursos y campañas de medios, pudiera haber una persuasión. Pero de nuevo, no creo que haya una ley que el presidente Biden firme para viabilizar un plebiscito. El problema es que todo este ejercicio político, en mi opinión, se hizo para justificar un plebiscito en la isla, usando esto como base. Y de verdad sería engañar al pueblo porque hasta que el Congreso no apruebe una ley, no se sabe lo que el Congreso haría y otro plebiscito no vinculante. Pues de nuevo, si no obliga al Congreso a actuar, pues un poquito pérdida de tiempo y tomadura de pelo, en mi opinión. De Jesús, yo me estaba acordando ahora de un artículo en Latino Rebels que lo menciona usted, de Steny Hoyer, quejándose de usted y Grijalba también, diciendo que son intereses externos lo que querían detener. ¿Por qué se ríe? Leí el artículo y sé a lo que te refieres. Ajá, entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué intereses externos? Como si usted no formara parte de esa discusión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se analiza? Bueno, primero que los conozco desde hace tiempo y no quiero hablar negativamente sobre ellos. Los récords del cabildeo son públicos. Yo me gano $5,000 al mes por hacer cabildeo en Puerto Rico por este tema, Medicaid y muchos otros temas. Y los cabilderos del gobierno se gastan cientos de millones de dólares.
incluyendo de grupos privados financiados por oligarcas republicanos en Puerto Rico. Así que la disparidad de fondos es clara, es pública. Yo no represento ninguna industria, yo represento a la diáspora puertorriqueña y no toda la diáspora, los grupos que están en nuestra coalición. Y yo he hablado con Grijalva y a Joyer le he dicho, quítame excusas, haz las vistas públicas, permite la votación de las enmiendas. Y yo le digo a mi comunidad que hicimos lo mejor posible y que este es el mejor proyecto que se pudo lograr, pero con un proceso antidemocrático, falta de información, especialmente tan político como ha sido este por Steny Hoyer, pues le están faltando la verdad al pueblo. Y es una oportunidad perdida porque, de nuevo, esto tiene elementos muy positivos, pero esto se trata de futuro permanente, una decisión que no se puede echar para atrás. Y sin toda la información, pues entonces es un flaco servicio a la gente en la isla. Entrevisté a uno de los cabilderos por la estadidad, Zoraida Buxó, y le planteé toda esta cuestión de los fondos para el cabildeo por la estadidad y demás. Y su planteamiento fue que los cabilderos o los delegados por la estadidad no tuvieron injerencia directa en la discusión de ese proyecto 8393 y tampoco la aprobación. Pues caramba, qué bueno que la señora Buxó está admitiendo la realidad. Yo no soy de los que se burla de esos cabilderos porque ellos, a través de los cabilderos del gobierno de Puerto Rico, escriben cartas, hacen reuniones. El exgobernador Rosselló Hijo tiene unos delegados extendidos que ha movilizado. Así que ese esfuerzo no se debe de subestimar. El problema es la legitimidad de esa gente, donde solamente 35.000 puertorriqueños van a una elección, donde para la papeleta solamente se podía pertenecer a una ideología, que era la anexión. De hecho, había que vivir en Puerto Rico o en Washington. El exgobernador Hijo, solamente Rosselló Hijo, vive en Virginia. Y de nuevo, con 35.000 personas votando en una elección donde estamos hablando de una nación de 6.2 millones de puertorriqueños en Estados Unidos y 3.1 en la isla, pues no nos parece que hay legitimidad de fondos públicos, especialmente si admite que el último año llevan de turistas allí. Pero de que han hecho un trabajo y que han adelantado la anexión, yo creo que sí. La cuestión es si ese es el mejor gasto de fondos públicos, especialmente cuando dejó de ser un proyecto de anexión y se convirtió en un proyecto supuestamente de descolonización. Así que ¿para qué le está pagando el pueblo de Puerto Rico? Y también hay otra controversia en la isla donde la hija del exgobernador Romero Barceló no quiere presentar informes de ética gubernamental. ¿Cuál es el miedo? Ella no se conduce éticamente. Aquí hay muchísimas cosas que el pueblo de Puerto Rico no entiende cuando les están cortando servicios esenciales al pueblo en medio de huracanes y de desastres, donde no se reconstruye, donde hay dinero federal de sobra, pero no se ve la obra. Estar hablando de esto de esta forma, nuevamente excluyendo voces y haciéndolo sin vistas públicas y la participación de la diáspora, pues de nuevo, oportunidad perdida, recursos que se deberían de estar usando o la descolonización justa o en otros temas socioeconómicos del país. Ok, entonces, ¿cómo va a proceder a partir de aquí Power for Puerto Rico? ¿Cuál es la estrategia de la coalición de organizaciones de la diáspora? Porque ya Ocasio-Cortez, Velázquez están por su lado. ¿Usted cree que pueden hacerla cambiar de opinión? ¿Qué puede pasar aquí? No, mira, nosotros tenemos conversaciones con ellas y otros congresistas y había muchas coincidencias. Ellas fueron las que nos pidieron que levantáramos la voz de alerta sobre la falta de vistas públicas y de enmiendas. Y de nuevo, apoyamos la enmienda que acabaron presentando en el proyecto y vamos a seguir colaborando con ellas. Va a ser otro panorama. Así que esperemos que en el año que viene se pueda hacer el proyecto, ¿verdad? Transparente, completo y participativo que los demócratas dejaron de hacer en esta sesión congresional. Ok, pero entonces la Asamblea Constitucional que ustedes defendían y que era uno de los dos proyectos que al final se sumó para este plebiscito, para terminar este plebiscito, ya eso no está contemplado. Ya eso no es una opción, hacer otra legislación para una Asamblea Constitucional. Bueno, obviamente para que haga legislación congresional hace falta alguien que lo presente. En ese sentido, pues sigue siendo la opinión de la coalición que esa es la opción óptima, ya que el Congreso pues no va a actuar en lo que queda de sesión y probablemente el año que viene tampoco. Puerto Rico también puede actuar. La legislación está basada en el hecho de que se reconocía la autoridad de Puerto Rico para convocar esa asamblea y si la legislatura que representa el 67% de los electores en Puerto Rico vota para convocarla, pues en la diáspora la estaríamos apoyando. Así que todavía Puerto Rico también puede tomar pasos. Esto no, de nuevo, no debe ser ni unilateral ni unidireccional. Aquí en la isla también hay participación que se debe de entablar, no solamente la diáspora. Así que esto es un proceso fluido, no vamos a adelantar nuestras estrategias, pero estaremos muy agresivos impulsando una autodeterminación justa, inclusiva y transparente. Ok, finalmente, ahora que menciona a los puertorriqueños allá, los puertorriqueños que les afecta cotidianamente la situación territorial,
realmente están comprometidos con este tema ahora más que antes, entienden y profundizan más lo que es el impacto del estatus territorial en sus vidas, o están como un poquito ajenos todavía a esta discusión acá, por ejemplo, en Washington. Pues mira, yo vivo en la diáspora, pero viajo mucho a la isla y lo que percibo y también por lo que escucho, ¿verdad?, en los medios y leo, es que aunque la gente está más consciente de las limitaciones del estatus territorial post promesa que le limitó la autonomía que Puerto Rico había ganado con su constitución de 52, por la crisis fiscal, por las leyes de cabotaje, especialmente luego de los huracanes y todas estas otras limitaciones, pues afecta sus vidas. Sin embargo, creo que hay esta percepción de que es un tema tan difícil de resolver que no está entre sus prioridades de día a día y uno no ve a la gente en Puerto Rico tiradas en las calles haciendo desobediencia civil y marchas multitudinarias como la de Ricky Renuncio, la de Vieques, porque no necesariamente lo ven como un problema resolvible o no necesariamente resolvible por ellos, lo ven como algo que se va a hacer allá lejos en Washington y los pocos grupos que sí están activos, que tienen presencia en Washington, que sí están conectados con la diáspora, lo entienden y creo que la opinión pública con este proyecto y otras iniciativas como la de Medicaid se entiende más la importancia en Puerto Rico de tener una presencia en Washington que no debe necesariamente ser ni política ni atada a un estatus. Israel tiene cabilderos en Washington, las ciudades y estados tienen cabilderos en Washington, los cubanos tienen una diáspora activa. Esto no es algo que es único para los puertorriqueños y a veces creo que debemos de salir de nuestra gringola y del insularismo para abrazar esa realidad de que tenemos hermanos puertorriqueños dispuestos a dar la batalla por nosotros. Y en ese sentido, pues sí, debemos de invitar a la gente en la isla a ser más participativos. Hay grupos cívicos que lo están haciendo, pero el pueblo normal y corriente creo que está entendiendo mejor, pero no ha llegado ahí todavía. Muy bien, de Jesús, no me puedo ir sin preguntarle sobre la disputa esta pública entre Jennifer González y Alexandria, perdón, Ocasio-Cortez. Fue como que pelearon y ya a los 2 días estaban aprobando el plebiscito en la Cámara de Representantes. ¿Cómo evalúa esa movida política de la comisionada residente en Washington? Pues quiero hablar a nombre personal, no de la coalición. Creo que si lo vamos a analizar fue triste, profundamente triste y doloroso por dos razones. Número uno, porque la embajadora electa comisionada residente Jennifer González se puso a insultar a la diáspora. Ella dijo que una supuesta puertorriqueña que supuestamente peleona de barrio allá en Nueva York. Mira, esos son los estereotipos más bajunos de la diáspora, de los West Side Story, y eso lo rechazamos. Pero igual de triste es que haya sido un poco teatral esa pelea, ya que como tú mencionas, luego se resolvieron algunas de las diferencias y acabaron juntas, ¿verdad? Luego de esos insultos. Fue una pena. Pero eso es resultado de que Alexandria Ocasio-Cortez dijera en el pleno de la Cámara: yo sí soy boricua para que tú lo sepas. Eso fue un mensaje directo a la comisionada. Y enseguida que ella dijo esas palabras, la presidencia de la Cámara le llamó la atención y le dijo que tenía que proveer una traducción. Y después entonces nos dicen que el idioma inglés no es un elemento esencial de un proceso plebiscitario. Pues ahí tienes la mejor ilustración de por qué sí lo es. Federico de Jesús, asesor principal de Power for Puerto Rico, muchas gracias por contestar todas mis preguntas y seguiremos conversando, por supuesto. Aquí a la orden y gracias por una buena entrevista a calzón quitado, que es como se tiene que hacer, Marieli.